Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra charla gratuita. Gracias a The Winzone. The Winzone es un servicio de educación gratuita de eFly Academy. Si quieres más contenido y más charlas, solo debes visitar www.eflyacademy.com. Hoy vamos con los 5 errores más comunes en la aproximación frustrada, en el misapproach. Vamos con ella. Vamos con la aproximación frustrada, el misapproach y sus errores más comunes. En el caso de la aproximación frustrada, en el último segmento de la aproximación instrumental y que provee de una trayectoria de vuelo libre de obstáculos que permita al piloto retornar al aeropuerto, o sea, hacer la vuelta y enfrentarse a unas condiciones distintas a las que se enfrentó inicialmente. En este caso, la aproximación frustrada representa lo que es el último segmento, como lo habíamos hablado, en líneas discontinuas establecidas en la carta que lo dirigen a una radioayuda o a un punto significativo donde se pueda ejecutar el circuito de espera en el caso del holding. Bien, vemos que en el procedimiento de aproximación frustrada, conocido por Flight Safety, en la mayoría de los casos de la aproximación frustrada, lo que tenemos es que se inicia en o antes de la Decision Altitude o la MDA, la Minimum Decision Altitude, aplicable para la aproximación que se esté volando en ese momento. ¿Ok? Bien sea, pero también puede realizarse cuando esté por debajo de los mínimos, cuando se esté realizando el flare, al menos que parte del tren ponga en contacto con la pista. En el caso que estamos hablando por debajo de la MDA o la DA, estamos hablando de un reject landing, ¿ok? Y en el caso extremo, donde el aterrizaje, ¿ok?, haya completado el toque con el tren de aterrizaje, que estamos hablando de un reject landing o Viking landing, ¿ok?, tenga que realizar una maniobra de escape y continuar un misapproach. ¿Por qué? Se considera que es la única forma de evitar los daños a la aeronave por una pérdida de control en las variaciones extremas que podemos tener, cambios de viento en ese momento, ¿ok? Incluso podemos evitar una colisión en pista o podemos tener un runway incursion, en un runway excursion en este momento, salirnos de la pista por la velocidad o por no tener una aproximación estabilizada o además podemos tener un pasaje sobre la pista y quedarnos sin pista y podernos irnos hacia el final de la pista sin ningún tipo de ayuda en ese momento. Bien, también vemos que la aproximación circular, en el caso de la maniobra circular, el circling, que es una maniobra instrumental, pero con referencias visuales, en el momento que se ejecuta la maniobra circular y se pierden las referencias visuales, ¿ok?, usted deberá hacer un misapproach, una aproximación frustrada de la aproximación con que venía inicialmente. Es importante estar claro con qué es un misapproach. Bien, en este caso, vamos a ver qué es el error. Cuando hablemos de qué es el error es algo no intencional. Bien, en el caso del error podemos ver que es no intencional y es una acción u omisión que puede cometer en el caso de la tripulación. La tripulación puede cometer ese error en cualquier momento debido a las presiones que estamos en ese momento, el estrés, debido a que no esté preparada la tripulación para poder realizar la maniobra de escape. Bien, vean que cuando hacemos la aproximación frustrada, tenemos que desconectar toda la automatización y volver a reconfigurar el avión mientras estamos saliendo otra vez en ascenso para volver a configurar otra vez nuestra aeronave, volar el avión y por último navegar, continuar con el misapproach y por último haremos la comunicación para informar cuáles son las intenciones que tenemos en ese momento, porque es la pregunta que nos va a hacer el centro de control, en el caso de la torre de control, para saber qué es lo que vamos a hacer o cuáles son las intenciones o qué fue lo que sucedió en ese momento. Vamos con uno de los primeros errores más comunes en el misapproach. Vamos a ver
que el primer error que tenemos es el siguiente: no revisar los NOTAMs, METARs, y en el caso que vengamos en el vuelo, no revisar el ATIS. Para el caso de los NOTAMs y el METAR, como es lo que corresponde a la planificación de vuelo, la seguridad siempre comienza en tierra. Recuerden que en el anexo 2 está tipificado que todas las medidas que se deben tomar previas al vuelo, por ejemplo, los NOTAM, los METAR, los GAMET, los SIGMET, los SPECI, ¿ok?, son un gran problema en el mundo de instrumentales, que hay que tomarlos en consideración, y especialmente si vuela a un aeropuerto donde se hayan realizado cambios adicionales al procedimiento, o se han realizado cambios de la frecuencia del ATC, por ejemplo, o no esté disponible alguna radioayuda. Es importante que durante la aproximación frustrada tengamos conocimiento de lo que tenemos disponible en ese momento. Bien, en ese error más común es la falla en la planificación en tierra y cuando vamos a hacer estamos haciendo la aproximación directamente hacia la pista. Vemos aquí, tenemos que se está haciendo la planificación, realmente se está revisando con despacho, estamos revisando todos los NOTAM, los METAR, los TAFOR, los GAMET. Bien, ahí lo vamos a revisar. En el caso número 2 es omitir el briefing de la carta instrumental. Omitir los briefings, pero ¿por qué se omiten los briefings en la carta instrumental? Y eso vamos a ver por qué pasa eso. Bueno, simplemente se pasa porque no sabemos cómo leer la carta instrumental. No tenemos un procedimiento, una técnica para leer la carta instrumental. Las cartas de precisión o las cartas de no precisión. Bien, entonces debemos asegurarnos y no pasar por alto toda la información que esté en el procedimiento de la aproximación frustrada. Es exactamente porque en este momento estamos en aproximación frustrada, pero debemos leer toda la carta. Apóyese estudiando las representaciones gráficas, lo que son los Miss Approach Icon que están abajo, ¿ok?, que son los primeros pasos a ejecutar en la maniobra de la aproximación frustrada. Eso es muy importante. En el caso de lo que es el briefing, o sea, el aleccionamiento en el momento de la aproximación al procedimiento instrumental, hay que, antes de la aproximación, usted tiene que prepararse, leer, antes de entrar al IAF, usted tiene que leer inclusive puede hacerlo antes del descenso, puede revisar y vamos a hacer el briefing de la aproximación instrumental y vamos a leer la carta completamente desde el encabezado de la pista, la actualización, hasta que sería la maniobra circular, incluyendo el go around también y el miss approach con el circling to land. Ese sería. Bien, aquí vemos haciendo lo que es la planificación en ese momento, porque puede cambiar la pista, ¿ok? Ya en ese momento sabemos, ya hemos revisado el ATIS, y ya tenemos control, ya estamos en control, bien sea con radar, y estamos con el contacto con la aproximación, y vamos próximo a estar en contacto con la torre de control. El otro error que tenemos es la configuración del avión. No configurar el avión, ¿ok? En el caso de no configurar el avión, pero no es porque no querramos, sino porque el momento de la presión no nos ayuda a poder configurar el avión. En ese momento hay que estar muy pendiente en la configuración del avión. ¿Por qué? Porque se puede obviar, y no se olviden del miss approach, que también es importante recordarlo. En este caso es recordar la configuración, porque estamos recordando qué es lo que tenemos que configurar, y tenemos que recordar el procedimiento. Ya es algo memorizado, no es algo que lo vamos a leer. Es totalmente diferente al anterior error que habíamos hablado, que es leerlo en ese momento. En este momento tenemos que recordarlo,
porque no es fácil estar volando y estar leyendo la carta. Tenemos que recordarlo, que ya lo hemos, inclusive podemos ajustar muchas de los settings, por ejemplo, en el caso de la altura del cursor, y el piloto que monitorea puede estar ya atento con todos los cambios que haya que hacer inmediatamente, de que no, el piloto que esté volando no tenga contacto ni referencias visuales con la pista y que se haya declarado el go around. Bien, seguimos entonces con ese error, que es importante, la configuración del avión. ¿Okay? Esto es muy importante, estar pendiente de los primeros pasos de la configuración. Poder limpiar el avión es sumamente importante. En el otro error tenemos es olvidar los SOP, los procedimientos operacionales estandarizados, y los callouts. Recuerden que los callouts son muy importantes, porque los callouts nos van a ayudar en este caso a mantener lo que sería la eficiencia durante las llamadas estandarizadas. Son muy esenciales para ir sincronizándonos con los procedimientos operacionales y la técnica de vuelo. ¿Okay? Además de ser palabras cortas, directas, en armonía con el diseño de la operación. En este caso, con lo que está requiriendo la aerolínea, los SOP de la aerolínea, lo que está en el reglamento, lo que están dentro de nuestro manual de vuelo. Ahí hay que hacer la combinación de lo que es el SOP con el callout, con el procedimiento estandarizado, con las llamadas estandarizadas y verificadas con el piloto que monitorea. Y si hay desviaciones en ese momento, hay que realizarlas. Speed, velocidad, heading, ¿ok? Altitud. Hay que hacerlas de inmediato. Es muy importante. Otro de los puntos importantes que tenemos va a ser lo que corresponde. Aquí está, olvidando los callouts, ¿ok? Otro de los puntos sumamente importante es el siguiente. En el caso del factor sorpresa, es muy importante el factor sorpresa. El factor sorpresa es algo que nos puede atacar en cualquier momento. Eso lo acabo de ver en una reunión de seguridad operacional. Muy interesante el factor sorpresa. ¿Por qué es interesante el factor sorpresa? Y yo le voy a decir por qué es interesante. Porque no sabemos, porque estamos volviendo a dar la vuelta, o sea, lo que sería el go around, vamos a volver a dar la vuelta y no sabemos en qué momento pueda pasar algo inesperado. ¿Qué puede pasar? Bueno, nos podemos enfrentar de nuevo a un wind shear, nos podemos enfrentar a un TCAS resolution, por ejemplo, nos podemos enfrentar a una falla de motor, se puede presentar una superficie de control secundaria que no haya subido, los flaps se quedaron trabados, no se quedaron abajo y no pudieron subir. Pudo haber pasado cualquier evento, alguna instrucción cambiante, una instrucción directa del ATC, de la torre de control, una instrucción directa. ¿Por qué? Porque de seguridad, porque venga un tráfico y le den rumbos, el radar le dé rumbos para direccionarlos, para sacarlos con seguridad de esa área donde usted está. Importante, hay que tener en cuenta, siempre en cuenta, el factor sorpresa. Muy importante. Aquí lo tenemos, el factor sorpresa. Eso es sumamente importante. No nos podemos descuidar. No sabemos qué pueda pasar en ese momento. Vamos a ver algunos casos en este momento, cómo sucede el factor sorpresa. Traffic. Climb. American 326, 10 o'clock, Central Tower 12095. Delta 962, maintain 180 knots and grade over jet side. Decimal traffic will cross the bus to the stop. Clear of conflict. Papa 6015, ready to 50. 320, Compass 6015.
Bien, fíjense que nos puede atacar en cualquier momento. Puede ser una advertencia errónea, pero si está pidiendo un client, un resolution advisor, hay que estar muy atento. Vamos a ver en este caso, en el caso de la planificación, muy importante. What's the weather over there in Newark, Nick? It is 180 at 12, gusting 17, 10 statute miles, scattered at 45, 32 and 19, 29 or 72 now. But we'll get Tango to get the most updated one as well. All right, sounds good. So I'll transfer the controls over so we can brief the approach. Sure. We're currently LNAV autopilot directed to Corey, 7,000 feet, no speed restrictions. Your controls. My controls LNAV direct Corey, 7,000, no speed restrictions. All right, we plan on a visual approach runway 22 left into Newark, New Jersey. I got 29 of April 2011, 11-4 is the chart that I'm looking at. That checks. All right, we'll back that up visual approach with the ILS. The localizer frequency is 108.7, which is set on both sides. The final approach course is 219, glass will be Heading 020. left turn heading 020. I'll turn this for you, man. And you got it. Heading select. Final approach course will be 219, glass will be intercepted over bus at 1,500. Bus is 4.60 ME. We have a decision altitude of 210 feet with an airport elevation of 18 feet and it has MSA of 2,900. That's all the way around the Tito Bora VOR. If in the event of a missed approach procedure, we'll just go with tower instructions. If we don't hear from them, we'll do the Paulus missed approach procedures. We'll do all that with FMS and pink needles. That will take us to 3,000 feet. There's a PAPI on the left hand side for visual guidance. Runway 22 left. We're looking at a 10,000 foot runway and then planning on a right turn off. Most probably Echo or November. And then we'll hold share of 22 right there until they cross us. We'll be going level 1. Bien. Es importante entonces repasar todo el briefing de la aproximación completamente. Y quiero decirle algo, es totalmente distinto hacer una aproximación frustrada en condiciones visuales que en condiciones instrumentales. Esto hay que practicarlo, hay que estar atento, hay que saber hacer la aproximación frustrada, hay que entender la aproximación frustrada. En el momento que se hace el briefing hay que acordar y ambos tienen que acordar, eso es como si fuera una norma. En ese momento se va a acordar lo que se dijo en ese momento, se va a seguir tal cual y se va a colocar en el FMS o en el GPS la aproximación correcta, porque cuando usted hace el go around, el toggle button, ahí se le va a colocar el miss approach para que usted le dé enter. Bien, entonces es diferente un miss approach en condiciones visuales que en condiciones instrumentales, IMC, que es diferente al BMC. Entonces existe un mal pensamiento de aquellos que insisten en que debes aterrizar, ¿ok? Bien sea si estás en BFR, en BMC, en el caso de condiciones visuales, si estás en BMC, porque vienes de una aproximación instrumental, pero continúas estando en BMC, bien, no hay que tomar en cuenta esa actitud de invulnerable tan peligrosa, bien. Es mejor explicar por qué lo hiciste que explicar por qué no lo hiciste. Bien, con esto terminamos el día de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitarnos en www.eflyacademy.com. Nos vamos a ver con el siguiente tema: los 5 aeropuertos más grandes del mundo. Bien, con esto terminamos. Hasta luego y no dejes de aprender. Chao, chao.